caminante no hay camino, se hace camino al andar. De abril, cuando se fue tu amante. Durante más de 6 décadas, Joan Manuel Serrat ha sido mucho más que un cantautor, ha sido la voz de una generación, un puente entre la poesía y la melodía, entre el corazón y la conciencia. Con un estilo inconfundible y letras que calan hondo, Serrat ha dejado una huella imborrable en el alma de la música hispana. Ahora, al cumplir 80 años y cerrar con elegancia su gira de despedida, el maestro dejó un mensaje claro a sus seguidores: nada de melancolía, lo importante es mirar hacia adelante. En este video, te llevamos por los pasajes más intensos y conmovedores de su vida, sus triunfos artísticos, su legado eterno y las batallas personales que marcaron sus últimos años. No olvides dejar tu like, suscribirte al canal y acompañarnos en este viaje íntimo por la historia de un ícono que cantó con el alma. Serrat jamás ha ocultado sus raíces. Al contrario, las ha cantado. Nacido el 27 de diciembre de 1943 en el humilde barrio barcelonés de Poble Sec, creció en el seno de una familia obrera. Su padre trabajaba en una compañía de gas y su madre era costurera. La niñez de Joan Manuel estuvo rodeada de carencias, silencios y una soledad que lo acompañaría durante años. Pero también fue ahí, en medio de ese entorno áspero, donde empezó a gestarse su sensibilidad única. Desde entonces, su música ha sido el vehículo con el que ha contado su verdad, una verdad que muchos sienten como propia. La infancia de Joan Manuel Serrat no fue sencilla. Estuvo marcada por carencias, sacrificios y una lucha constante por abrirse camino. Desde muy joven, el peso de la vida lo empujó a madurar antes de tiempo, y esos primeros años terminarían marcando profundamente el tono íntimo y honesto de su música. A los 12 años, fue enviado a la Universidad Laboral de Tarragona, un internado donde estudió bachillerato laboral superior en minería industrial. Allí se formó como tornero fresador, en un ambiente rígido y exigente. Para un niño con el alma sensible y artística, adaptarse a esa estructura fue un enorme desafío. En silencio, lidiaba con la presión académica mientras su amor por la música crecía como una llama que se negaba a apagarse. El internado acentuó su sensación de soledad. Lejos de casa y de su entorno en el barrio de Poble Sec, soñaba con liberarse de las limitaciones sociales e intelectuales que lo rodeaban. Aún así, no se quebró. Al contrario, encontró en la música un refugio, una forma de canalizar sus emociones más profundas y transformar el dolor en arte. Canciones como Mi infancia revelan con ternura y crudeza ese contraste entre la dureza de su entorno y las pequeñas alegrías que lo sostenían, su deseo de ser sacerdote, su canario mascota, el parque del barrio. Recuerdos sencillos pero imborrables. La casa donde creció, en la calle Poeta Cabañas número 95, se ha convertido en un símbolo para sus seguidores. Hoy, una placa la señala con orgullo y ha sido retratada en varios de sus videoclips. Ese hogar modesto, inmortalizado en su obra, representa la raíz de todo lo que vendría después. Serrat lo resume con sabiduría: de alguna manera, quien fui es quien soy. Y si he tenido alguna riqueza, es la que mis padres me enseñaron con su ejemplo. Para él, su niñez no fue un capítulo oscuro, sino un tiempo de descubrimiento, donde nacieron los valores, la mirada crítica y la sensibilidad que definirían su música para siempre. Joan Manuel Serrat no se convirtió en un ícono de la música por azar. Cada paso en su camino fue un pulso entre la pasión y la adversidad. La fotografía, para mí, de esta niñez es mi calle. Era una forma de vida extraordinariamente. Que ni ho recorda la tieta, la que se... Durante sus años de formación, no solo enfrentó obstáculos personales, vivió en una España silenciada, donde alzar la voz, y más aún en catalán, era un acto de rebeldía. Mientras estudiaba ingeniería industrial y se ganaba la vida como guitarrista aficionado, Serrat buscaba una salida que le permitiera ser fiel a sí mismo. En 1965 se graduó como perito agrícola, pero su corazón ya estaba en la música. Ese mismo año debutó en el programa Radioscope de Salvador Escamilla en Radio Barcelona. Fue Escamilla quien le dio su primera gran oportunidad, lo presentó en público y poco después le ofreció un contrato para grabar su primer disco. Su primer concierto tuvo lugar en el Teatre L. Avenc, en Esplugas de Llobregat, marcando el inicio de una carrera que cambiaría la música en lengua catalana para siempre. Serrat se convirtió rápidamente en uno de los máximos exponentes de la Nova Cançó, un movimiento que, en plena dictadura franquista, apostaba por mantener viva la cultura catalana a través del arte.
Se unió al grupo El Setze Jutges, inspirado por los grandes de la chanson francesa como Jacques Brel, Georges Brassens y Léo Ferré. En ese contexto, su voz no solo cantaba, resistía. Ese mismo año lanzó su primer EP, Una guitarra, al que pronto seguirían colaboraciones clave, como la del músico Francesc Burrul. Creix apagat, jo em vaig veure un home. Senzilles i tendres, i ens va dir la veu tremolosa i trista d'un campà. Cap a la vila ja ve el pagès. En 1967, Burrul arregló el EP Cancó de Matinada, que incluía temas fundamentales como Paraules de Amor y Les Abates. Burrul lo acompañó hasta 1974, cuando el pianista Ricard Miralles tomó el relevo. A finales de los años 60, Serrat comenzó a cantar también en español. En 1968 publicó varios sencillos que luego se agruparon en el LP La Paloma. Al mismo tiempo, siguió lanzando obras en catalán, recogidas en el álbum de 1969 con How fa el vent. Sin embargo, este salto al castellano generó controversia entre algunos seguidores de la Nova Cancó, que lo acusaron de traicionar la causa. Serrat se defendió con firmeza: el castellano también es mi lengua materna, decía, recordando el origen aragonés de su madre. Pero fue en marzo de 1968 cuando protagonizó uno de los actos más valientes de su carrera. Serrat había sido elegido para representar a España en el Festival de Eurovisión con la canción La, pero exigió cantarla en catalán. La televisión española se negó, y él renunció. TVE lo reemplazó por Maciel, quien ganó el concurso. Pero Serrat ganó otra cosa: el respeto eterno de quienes vieron en ese gesto una declaración de principios. Un año antes, ya había demostrado su integridad en el Palau de la Música Catalana, cuando defendió públicamente a la cantante francesa Josiane Josset, insultada por su origen, en plena dictadura. Como relató la periodista Maruja Torres, Serrat no solo cantaba, también se plantaba. El compromiso de Joan Manuel Serrat con la cultura catalana es innegable. Porque te quiero, un hombre me sabe a hierba. Cuando ayer desnudo por la arena vi gaviotas. El sol nos olvidó ayer sobre la arena. Nos envolvió. Durante décadas, ha sido un símbolo de identidad, dignidad y resistencia. Pero como todo artista honesto, también ha sabido incomodar. Su postura, tan firme como reflexiva, ha generado debates apasionados y, en ocasiones, tensos, entre quienes alguna vez lo consideraron un estandarte indiscutible. Uno de los momentos más comentados ocurrió en Barcelona, durante un concierto de su gira Mediterráneo da Capo, que celebraba su legendario álbum. Mientras el espectáculo avanzaba, un espectador le pidió a gritos que cantara en catalán. Serrat interrumpió la presentación y respondió con serenidad, pero con firmeza: les pido que me dejen hacer mi espectáculo tal y como está diseñado. Les aseguro que es la primera vez que tengo que parar un show que ha recorrido el mundo entero por un comentario así. Es increíble que, a estas alturas, todavía haya gente que no lo entienda. Pueden sentirse orgullosos de lo que somos, pero también respeten lo que hacemos. Sus palabras revelaban un cansancio profundo. No por el idioma, que ha defendido toda su vida, sino por la imposición, por la falta de escucha. Las aguas se agitaron aún más cuando, en 2017, Serrat expresó su escepticismo ante el referéndum por la independencia catalana. En una conferencia en Chile, señaló que la consulta no era transparente, ya que había sido impulsada por una ley aprobada a espaldas de muchos miembros del Parlamento. Añadió que ese tipo de referéndum no me da la sensación de representar a nadie. Sus declaraciones encendieron las redes. Fue tildado de traidor, incluso de fascista. Con entereza, respondió: o la gente no entiende lo que es el fascismo, o simplemente están buscando insultos. Es como atacar a un árbitro por una decisión que no te gusta. Serrat, lejos de suavizar su postura, la reforzó con claridad, calificó la independencia unilateral como una estupidez, y criticó la idea de cambiar de identidad nacional como quien se cambia de camisa. A raíz de sus palabras, algunos grupos independentistas pidieron boicotear el documental de TV3 Serrat, El Noi del Poble Sec, lo que solo agravó las divisiones.
En Valencia, durante otro concierto, recibió críticas por hablar en catalán. Su respuesta fue contundente: nos ha costado muchos años de prisión y muchas zanjas poder hablar nuestra lengua. Si a alguien le molesta, puede levantarse e irse. Ese momento, más que una provocación, fue la muestra de un artista que nunca ha dejado de defender sus raíces, incluso cuando sus opiniones no encajan con la corriente dominante. Serrat no milita por ideologías, milita por la coherencia. Y en esa coherencia, a veces incómoda, está su verdadera grandeza. Al mirar atrás, él mismo reflexiona sobre su renuncia a Eurovisión en 1968, cuando exigió cantar en catalán y fue reemplazado, como uno de los actos más fieles a su conciencia. Y hoy, más de medio siglo después, sigue dando la cara con esa misma autenticidad que lo hizo inolvidable. Cuando Joan Manuel Serrat rechazó representar a España en Eurovisión 1968 por no poder cantar en catalán, muchos lo vieron como un acto de desafío. Pero años después, el propio Serrat aclaró que su decisión no nació del enfrentamiento, sino de algo mucho más profundo: la dignidad. No fue un delito, fue un acto de respeto hacia mí mismo, declaró en 2012 durante una entrevista con Julia Otero. Reconoció que quizás debió rechazar la oferta desde el inicio, pero una vez dentro, actuó con buena fe. Su negativa fue interpretada por figuras como Carina, también participante de Eurovisión, no como un gesto político, sino como una postura valiente frente a la opresión franquista. En palabras del dramaturgo Albert Boadella, Serrat fue en su momento considerado el artista menos militante del movimiento catalanista. Sin embargo, con los años, y especialmente tras oponerse a la independencia, fue tachado por algunos de traidor. Para Boadella, este distanciamiento fue un acto deliberado de Serrat, un intento de romper con una imagen pública que sentía que no lo representaba del todo. Y es que navegar entre los extremos de la política catalana y española nunca fue fácil. Aún así, Serrat ha sabido mantenerse fiel a su brújula, la honestidad. A lo largo de su carrera, ha defendido una España democrática, con una constitución que ampara las libertades. Ha rechazado las fantasías de una independencia unilateral y ha pedido un referéndum acordado. Al mismo tiempo, ha condenado la violencia del Estado y el encarcelamiento de los líderes independentistas, negándose a aceptar que puedan ser llamados presos políticos. Para él, no hay causa que justifique renunciar al diálogo. Del exilio a Latinoamérica, una voz que cruzó fronteras en 1969, mientras la censura comenzaba a acercarlo en España, Serrat conquistaba escenarios más abiertos. Su interpretación de Penélope, compuesta junto a Augusto Algueró, en el cuarto Festival Internacional de la Canción Popular en Río de Janeiro, le abrió las puertas de América Latina. Argentina, Uruguay, Chile, países donde su música encontró un eco poderoso. En Santiago, debutó en el Teatro Municipal con una transmisión en vivo por la Televisión Nacional. Ese mismo año rindió homenaje a uno de sus grandes referentes con el álbum dedicado a Antonio Machado, que lo consagró aún más como poeta y trovador. Pero no todo fue aplauso. Poeta lejos del hogar, cubre el polvo de un país. En las alturas recogieron las basuras de mi calle que se vistió de fines. En su tierra natal, su obra empezaba a incomodar. La censura franquista impidió la difusión de sus canciones en la radio. En 1970, mientras su fama crecía gracias a programas como Sábados Circulares en Argentina, en España Mi Infancia llegaba mutilado. Temas como Fiesta o Muchacha Típica fueron alterados, y solo en Latinoamérica se escuchaban en su forma original. A finales de ese mismo año, su disco Serrat 4 también sufrió el tijeretazo, la canción Velvet P fue considerada inapropiada. La censura no solo lo limitaba, sino que lo empujaba, sin quererlo, a consolidarse como una voz libre fuera de España. No solo fue la voz de una generación, sino también la conciencia de una época. A comienzos de los años 70, su compromiso político y artístico se intensificó. En un acto de protesta simbólica contra las sentencias de muerte del juicio de Burgos, Serrat y un grupo de intelectuales y artistas se encerraron en el monasterio de Montserrat, en Barcelona. Fue una manifestación de rechazo al franquismo y de defensa de la vida. Circulan leyendas urbanas que dicen que fue durante ese encierro cuando comenzó a componer Mediterráneo, originalmente titulada Amo el mar o Hijo del Mediterráneo. Sin embargo, el propio Serrat desmintió ese mito. Escribió la canción entre agosto y noviembre de 1970, entre el Hotel Batlle de Calella de Palafrugell, Fuenterrabí,
País Vasco, y Cala d'Or, Mallorca. En 1971 lanzó el álbum Mediterráneo, considerado por muchos como su obra maestra. En él se incluye la emblemática Aquellas pequeñas cosas, una canción íntima y melancólica que conquistó al público a pesar de la dura censura del momento. El disco se mantuvo durante casi un año entre los más vendidos en España y ocupó el número 1 durante varias semanas. Ese mismo año, Serrat se presentó gratuitamente en el Festival de Viña del Mar como muestra de apoyo al gobierno de Salvador Allende. Ya en 1970 había rendido homenaje al poeta Miguel Hernández con un álbum del mismo nombre y en 1973 lanzó Per al meu amic en catalán, considerado uno de los puntos más altos de su carrera por la crítica. En 1974, la censura televisiva que pesaba sobre él fue levantada, permitiéndole grabar el especial A su aire en el Teatro Alianza del Pueblo Nuevo, en Barcelona, donde volvió a cantar en catalán ante las cámaras. Ese mismo año también participó en la película La ciudad quemada, dirigida por Antoni Rivas, otro gesto de denuncia contra el régimen. Pero su enfrentamiento con la dictadura no quedaría ahí. El 2 de julio de 1973, Serrat fue detenido brevemente en Pamplona por mencionar en un concierto la huelga de motor ibérica, que había desencadenado una huelga general en la provincia. Fue multado con 100.000 pesetas por el gobernador civil. La situación política empeoró en 1975, cuando el régimen ejecutó a 5 militantes del FRAP y ETA el 27 de septiembre, desatando la condena internacional. Desde México, donde se encontraba de gira, Serrat alzó la voz contra las ejecuciones y respaldó al presidente Luis Echeverría, quien reconoció simbólicamente a la Segunda República Española en el exilio. El gobierno franquista reaccionó con furia, emitiendo una orden de búsqueda y captura contra el cantautor, quien se vio obligado a permanecer en el exilio durante un año. En ese tiempo, su música fue retirada de las emisoras y sus discos censurados en España. Pasó apuros económicos y fue el cantante Camilo VI quien le tendió una mano solidaria para ayudarlo a subsistir. Serrat respondió como mejor sabía, con canciones. Durante ese exilio nació una gira modesta por México a bordo de un autobús llamado La Gordita, ofreciendo conciertos a bajo costo para mantenerse cerca del público. Aunque no compuso nuevas obras en ese periodo, su voz siguió activa gracias a versiones combativas de poemas y canciones de otros autores. Interpretó textos como La poesía es un arma cargada de futuro o La vida no vale nada, y adaptó música de Violeta Parra. Sin embargo, algunas dictaduras latinoamericanas, como la chilena, le cerraron las puertas, prohibiéndole la entrada. Aún así, Serrat se mantuvo firme. Porque mi niñez sigue jugando en tu casa. Nací en el Mediterráneo. Pequeñas cosas. Mujer que yo quiero, no necesito. Sin querer tú te envuelves su arma. Su exilio no fue silencio, fue resistencia. Años después, cuando decidió poner fin a su carrera, lo hizo con la misma coherencia con la que vivió. En 2022, con su gira El vicio de cantar, 1965-2022, expresó, lo que he decidido es despedirme en persona. No me gustó que una plaga se encargara de hacerlo por mí. Fue una forma de cerrar el círculo con su público. No con ruido, sino con dignidad. No quiso retirarse con un telón bajado por otros. Su última gira fue pensada como un acto de gratitud y cierre, una manera de despedirse personalmente de ese público con el que compartió canciones, emociones y décadas de vida. Después de más de 50 años sobre los escenarios, decidió que era tiempo de decir adiós, pero con voz propia. Su decisión estuvo marcada por varios factores. El confinamiento provocado por la pandemia de COVID-19 no solo paralizó sus actuaciones, sino que también lo empujó a mirar hacia adentro. Sentí la necesidad de reconectar con mi vida familiar, de ocuparme de mí, de los míos, explicó. Inspirado por el Eclesiastés, dijo con serenidad, hay un tiempo para todo. También influyó un hecho personal y doloroso, la caída de su amigo Joaquín Sabina en febrero de 2020, que obligó a suspender su gira conjunta. Ese parón forzoso, sumado a la incertidumbre del mundo, lo llevó a alejarse poco a poco del escenario y de su público. Lo que he decidido, dijo, es despedirme en persona. A lo largo de su carrera, Serrat siempre valoró algo más allá de los aplausos, el viaje. Literal y simbólicamente.
Uno de los grandes regalos que me ha dado la música ha sido la oportunidad de conocer el mundo, de hacer amigos en cada rincón, de apreciar culturas, paisajes, comidas, vinos. Esta gira es mi forma de darles las gracias. En cada parada, Serrat rindió homenaje a esos lugares y personas que marcaron su vida. Y entre sus clásicos, Mediterráneo seguía reinando. Es una canción que ya no me pertenece del todo. Vive en la gente, en su memoria, en su alma. Lo dijo con humildad en una entrevista en Cadena SER, donde también reflexionó sobre su infancia humilde, su gratitud con la vida y el amor. He tenido un trabajo que me permitió ver el mundo, conocer personas maravillosas. Mis hijos están sanos. Tengo 5 nietos que me quieren y una mujer, Yuta, a la que amo profundamente, compartió con El País. A pesar de no ser un showman en el sentido tradicional, sus presentaciones siempre lograban tocar el alma. Bastaban un taburete, una luz tenue y su voz. No hacía falta más. Su canto no era operístico, pero tenía la magia de convertir lo cotidiano en poesía, lo pasajero en algo eterno. Serrat alguna vez dijo, la felicidad llega en momentos lentos y preciosos. El dolor, en cambio, es más persistente. Puede atacarnos desde adentro o desde afuera. Una frase que refleja su forma de estar en el mundo, honesta, consciente, profundamente humana. Su despedida llegó en el momento justo. No fue empujado por la enfermedad, ni por el cansancio, ni por la rutina. No me voy porque esté mal o aburrido. Me voy porque quiero elegir cuándo y cómo. No quiero que lo decida la vida por mí. Y aunque su voz se apague en los escenarios, su música seguirá viva donde realmente importa, en la memoria, en el corazón de quienes crecieron con ella. La vida de Joan Manuel Serrat no solo ha estado marcada por la música, sino también por silenciosas batallas personales que forjaron su carácter. Su lucha con la salud comenzó poco después del lanzamiento de su primer disco en español, en 1968. Y se volvió más visible tras la explosión internacional de Mediterráneo en 1971. Fue en junio de 2001 cuando sufrió su primer gran susto, mientras ofrecía un concierto, un dolor intenso en el pecho lo obligó a detenerse. Los médicos confirmaron un infarto y, a los 58 años, tuvo que someterse a una cirugía de urgencia. Ese episodio le marcó un antes y un después. Abandonó el tabaco, uno de los hábitos más arraigados de su vida. Pero el desafío más serio llegaría en 2004, el cáncer. Tuve suerte, confesó. Se descubrió a tiempo, sin síntomas. Lo importante no es lo que te pasa, sino cómo lo enfrentas. Serrat asumió la enfermedad con templanza y lucidez, convirtiéndola en una nueva prueba de su fortaleza interior. A lo largo de la década siguiente, los contratiempos continuaron. En 2010, se sometió a otra operación para extirpar 2 nódulos malignos del pulmón. Luego, en 2014, fue diagnosticado con una recurrencia de cáncer de vejiga. Nuevamente pasó por quirófano. Los medios lo señalaron como víctima del tabaco, pero él prefirió centrarse en el hecho más importante: los cánceres fueron detectados a tiempo y pudo enfrentarlos con éxito. Hoy, retirado de los escenarios y en buen estado de salud, Serrat mira atrás con serenidad. Sus palabras, sus canciones y sus silencios nos recuerdan que no solo fue un gran artista, sino un hombre de coraje. Su historia es una oda a la resiliencia, la de quien supo mantenerse en pie incluso en los momentos más oscuros. A sus más de 80 años, Joan Manuel Serrat se despide con gratitud, habiendo elegido cerrar el telón mientras aún brilla la luz. No fue el destino quien lo retiró, sino su propio sentido del tiempo, la vida y la dignidad. Si esta historia te conmovió, déjanos un like y compártela con quienes también valoran la música con alma. Suscríbete al canal para seguir descubriendo las vidas que dejaron huella. Gracias por acompañarnos.